Señor en Génesis, capítulo 3. Vamos a leer del 1 al 5. Amén. Gloria al Señor. La palabra que Dios puso en mi corazón en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Así que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Génesis capítulo 3, vamos a leer 5 versículos. Vamos a leer del 1 al 5. Amén. Decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Decimos amén. Dice así: pero la serpiente era más astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Número 2. La mujer le respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. El número 5 dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El tema de esta noche va a ser esa palabra que está en el versículo 5, que dice: seréis como Dios. Seréis como Dios, dice, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Gloria al Señor. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor en esta noche. Amén. Por el privilegio que nos permite traerle esta palabra en esta preciosa noche. Podemos ver entonces, amados hermanos, el tema es: seréis como Dios. Seréis como Dios. Amén. Gloria al Señor. Podemos ver entonces, amados hermanos, que el libro de Génesis es un libro muy, pero muy importante. Gloria al Señor. Donde comienza hablando la palabra de la creación, que es el tema central de Génesis, capítulo 1, 2. Si vemos bien, amados hermanos, la doctrina de la creación es esencial para la teología como para la ética cristiana. Nos permite, amados hermanos, hablar de temas tan diversos como el carácter de Dios y la ecología y la mayordomía cristiana. Gloria al Señor. Podemos ver entonces, amados hermanos, gloria al Señor, que la palabra del Señor nos dice, gloria al Señor, que la serpiente era más astuta que todos los animales. Gloria al Señor. Dios, por medio de su palabra, amados hermanos, Dios ha dado una orden a la familia cristiana. De eso te vengo a hablar en esta noche. En esta noche, gloria al Señor, es un consejo pastoral. Esta enseñanza, gloria al Señor, es un consejo pastoral para que para que la iglesia y la audiencia que va a oír esto, gloria al Señor, oiga, gloria al Señor, lo que Dios tiene para usted en esta noche. Gloria al Señor. Dios ha dado una orden a la familia cristiana. Gloria al Señor. Y el propósito de Dios en esta noche es guiar a la iglesia o la audiencia, gloria al Señor, a pensar de una forma nueva sobre su familia. Gloria al Señor. En esta noche, gloria al Señor, le voy a hablar específicamente a los matrimonios. Voy a hablar a las mujeres y a los hombres del Señor. Le voy a hablar, gloria al Señor, a las familias cristianas. Pero también esta palabra es para aquella amiga o amigo que en esta noche nos pueda estar oyendo. Gloria al Señor. Dios, amada iglesia, Dios tiene un plan maravilloso para las familias. Gloria al Señor. Dios tiene un plan maravilloso para todas las familias. Dios tiene un plan maravilloso para la humanidad. Gloria al Señor. Un plan, amada iglesia, un plan que pueda ayudarnos a enfrentar y a superar las crisis, gloria al Señor, contemporáneas en esta tierra. Mientras nosotros estemos en esta tierra, le sirvamos al Señor o no le sirvamos, vamos a pasar por muchas crisis, gloria al Señor. Pero sabemos, amada iglesia,
que Dios tiene un plan maravilloso para cada familia, para cada matrimonio. Dios tiene un plan maravilloso para cada matrimonio, gloria al Señor. Para todas aquellas familias que tienen niños y niñas, gloria al Señor. Para que por medio de este plan maravilloso que es la palabra del Señor, Él nos enseña cómo tenemos que comportarnos como iglesia de Jesucristo, gloria al Señor. La Biblia entiende, gloria al Señor, la Biblia entiende las relaciones de pareja que tienen lugar entre personas de sexos opuestos, gloria al Señor. También afirma que las relaciones significan diferencia y mutualidad. Las palabras, gloria al Señor, que el Señor está hablando en esta preciosa noche. Las palabras que Dios ha puesto en mi corazón, que Dios te traiga por medio de esta palabra al comienzo en Génesis, gloria al Señor. Su palabra, gloria al Señor, que usted como familia cristiana, como matrimonio cristiano, usted tiene que poner la palabra en su corazón, y donde usted vaya guianza, donde vaya sabiduría, donde vaya comprensión y vaya amor, y la forma como usted tiene que actuar en su matrimonio aquí en la tierra es por medio de la palabra del Señor. Amada iglesia, gloria al Señor. Yo te dije que la iglesia Dios tiene un plan maravilloso para la iglesia. Dios tiene un plan maravilloso para la humanidad, gloria al Señor. Pero hay algo, amada iglesia, según la palabra del Señor, gloria al Señor. Violar, amada iglesia, la orden de Dios acarrea consecuencias funestas a la familia. Cuando nosotros como matrimonio violamos, gloria al Señor, la orden de Dios que Él dice en su palabra que usted y yo tenemos que actuar, estamos trayendo consecuencias muy funestas para nuestra familia, para nuestra esposa o viceversa, para nuestro esposo o para nuestros hijos, gloria al Señor. Y también traemos consecuencias para aquellas personas que saben que somos cristianos y están viendo que estamos actuando de una forma no conforme a la palabra del Señor, sino que estamos actuando conforme a la gente que no ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Por eso en esta noche, este consejo pastoral, gloria al Señor, es un mensaje, gloria al Señor, temático que yo te traigo en esta noche, gloria al Señor. Un mensaje temático, amada iglesia, donde Dios quiere que nosotros entendamos como pareja, como matrimonio, gloria al Señor, que Dios tiene un plan maravilloso, gloria al Señor. Pero hay un problema grande cuando nosotros violamos los preceptos y estatutos que Dios ha dejado en su palabra, gloria al Señor. ¿Qué ocurre, amada iglesia, cuando nosotros, gloria al Señor, cuando el matrimonio, una persona del matrimonio no sigue el plan de Dios para su vida? Es muy peligroso, amada iglesia, cuando en un matrimonio, sea la mujer o sea el hombre, no sigue el plan que Dios ha estipulado, el plan que Dios ha dejado, gloria al Señor, por medio de su palabra, para que usted y yo seamos mujeres y hombres sabios, para que en nuestro hogar, gloria al Señor, nos comportemos verdaderamente como hijas y hijos del Señor. Yo no sé, gloria al Señor, la forma, iglesia, la forma matrimonio por lo que ustedes están pasando. Pero en esta noche, si en su hogar hay problemas, si en su hogar hay matrimonios, en vez de ponerse a ver mucha televisión, gloria al Señor, póngase a leer la palabra del Señor y pídale a Dios por medio de su palabra y el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nuestro corazón, que nos dirija a toda justicia y a toda verdad, que nos dirija, gloria al Señor, que las palabras cuando tengamos que hablar y las palabras que salgan de nuestros labios sean unas palabras de edificación, sean unas palabras de comprensión y sean unas palabras, gloria al Señor, llenas del amor de Dios, gloria al Señor. La Biblia nos enseña que cuando una pareja, gloria al Señor, viola el orden de Dios para la familia cristiana, dicha persona o dicha pareja sufre con consecuencias graves. Iglesia, esta palabra que Dios puso en esta mañana en mi corazón, que te traigo en esta mañana, en esta noche, es porque Dios quiere, gloria al Señor, el bienestar tanto social como económico y mental en tu vida. Dios quiere que la iglesia sea una iglesia, gloria al Señor,
que aunque tenga defectos y debilidades, gloria al Señor, pero Dios quiere que una iglesia, gloria al Señor, nos acomodemos y que lleguemos todos los días a su palabra, porque es la única forma como podemos entender cuál es la voluntad de Dios en el matrimonio, cuál es verdaderamente el camino que el matrimonio cristiano tiene que tomar en los caminos del Señor. Gloria al Señor. De acuerdo, amados hermanos, gloria al Señor, en Génesis, gloria al Señor, capítulo 2, gloria al Señor. En Génesis capítulo 2, 15 y 17, gloria al Señor, mira lo que dice la palabra del Señor. Génesis capítulo 2, 15 al 17 dice, gloria al Señor, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Gloria al Señor. Qué bueno es Dios, amados hermanos. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comiere, ciertamente morirás. Gloria al Señor. Podemos ver entonces, amados hermanos, Dios creó al mundo, o sea, al ser humano, para que disfrutara aquí en la tierra. Ay, santo Dios. Dios creó a la humanidad, gloria al Señor, no para que sufriera, no porque anduviera cabizbajo, no porque anduviera triste, anduviera, gloria al Señor, con depresión, con estrés. Dios creó al mundo para que disfrutara todas aquellas cosas que Dios había puesto en el huerto del Edén. Gloria al Señor. Pero lamentablemente, gloria al Señor, el pecado del ser humano no es de comer el fruto prohibido, amada iglesia. El pecado no es de comer, no fue que ellos comieron el fruto prohibido. El pecado es mucho más profundo y mucho más serio que eso. El pecado humano es querer ser como Dios. Ese es el tema de esta noche. Querer ser como Dios, gloria al Señor. Queremos ser nuestros propios dioses. Queremos ser los árbitros. Nosotros mismos, Dios, gloria al Señor. Nosotros mismos queremos establecer de qué forma vamos a vivir el Evangelio. De qué forma vamos a vivir, gloria al Señor, aquí en la tierra, sirviéndole al Señor. Pero yo te digo en esta noche, amada iglesia, gloria al Señor, usted no puede ser como Dios, gloria al Señor. Nosotros muchas veces queremos ser como Dios, gloria al Señor. ¿Por qué, amada iglesia? Porque muchas veces por medio de la palabra nosotros agarramos ciertas partes que están en la palabra para nuestro beneficio, pero la palabra del Señor la tenemos que agarrar de Génesis, Apocalipsis, porque la palabra de Dios es inspirada por Dios, y toda palabra, gloria al Señor, tiene su contenido y tiene su obra en cada uno de nosotros, porque si nosotros no leemos el Antiguo Testamento, nunca vamos a poder entender el Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es la sombra, amada iglesia, de lo que iba a venir en el Nuevo Testamento. Es la figura, la sombra de Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que iba a venir a salvar la humanidad. Gloria al Señor. Por eso es muy importante, amada iglesia, gloria al Señor, que el pecado profundo, más serio que eso, el pecado, gloria al Señor, del ser humano es querer ser como Dios, querer nuestros propios deseos, querer, amado hermano, de lo bueno y no lo malo, querer establecer por nosotros mismos nuestras reglas de ética, de moral y de conducta. Usted y yo no podemos, gloria al Señor, poner nuestras reglas, no podemos poner nuestra ética, gloria al Señor, moral y nuestra conducta. Nuestra ética, nuestra moral y nuestra conducta tienen que ser basados, amada iglesia, basados en la palabra del Señor. Alabado Dios. Dios no desea que usted y yo nos perdamos. Dios desea que nuestra familia, Dios no desea que nuestra familia se pierda. Dios condena el pecado, mas no al pecador. Dios ama al pecador y Dios establece una relación con cada ser humano. Por eso, amada iglesia, es muy importante que usted como iglesia, gloria al Señor, que aproveche aquellas grandes bendiciones que Dios ha dejado para cada uno de nosotros. Si está transgrediendo la palabra del Señor, no siga haciéndose daño a usted y sus seres queridos, amada iglesia. Usted mismo desciende el plan de Dios por medio de su palabra y siga los preceptos y consejos que hay en la palabra para el matrimonio.
Por eso es muy importante, gloria al Señor, que Dios, gloria al Señor, entonces cuando usted y yo seguimos los preceptos que están en la palabra, gloria al Señor, encontramos, gloria al Señor, encontramos la paz, gloria al Señor, encontramos la bendición necesaria para nuestra vida, para vivir con provecho en el nombre de Jesús en esta tierra. Amada iglesia, la iglesia, gloria al Señor, es para que disfrute, gloria al Señor, las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos ver entonces, amada iglesia, gloria al Señor, como Dios, gloria al Señor aquí, aleluya, después de poner a Adán, gloria al Señor, y Eva, gloria al Señor, podemos ver cómo, gloria al Señor, vino la serpiente y le dijo que era más astuta, dice, que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Cuando dijo a la mujer, gloria al Señor, con que Dios ha dicho, gloria al Señor, no comáis de todo árbol, gloria al Señor. Amada iglesia, gloria al Señor. La mujer respondió, del fruto de los árboles del huérfano podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. La serpiente, gloria al Señor. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, gloria al Señor, sino que Dios, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, gloria al Señor, y seréis como Dios. Usted y yo, gloria al Señor, queremos ser como Dios, gloria al Señor, pero basado en los principios del Señor, gloria al Señor, sabiendo, se le dijo, sabiendo el bien y el mal, gloria al Señor. Podemos ver entonces, amada iglesia, por medio de esta palabra santa de Dios, gloria al Señor, seréis como Dios, le dijo el enemigo. Por eso usted ve muchas veces, gloria al Señor, a la iglesia muchas veces, a las mujeres y los hombres muchas veces, Dios, gloria al Señor, nos hace advertencia por medio de su palabra. Usted muchas veces, gloria al Señor, que hay personas que hacen esto, hay personas que hacen aquello, gloria al Señor, y muchas veces nosotros decimos, pero si esas personas son bendecidas y Dios los usa, entonces no es malo hacer esto y hacer aquello. Yo te digo en esta noche, amada iglesia, todo aquel que esté escuchando la palabra, yo te digo en esta noche, gloria al Señor, que no, amada iglesia, nosotros no nos tenemos que regir por lo que diga el pastor, o por lo que diga el maestro, por lo que diga la hermana o la hermana. Nosotros no tenemos que regir por lo que dice la palabra. Iglesia, estamos en los últimos tiempos, gloria al Señor, y nosotros como iglesia, cuando nosotros nos predican o nos enseñan la palabra, sea quien sea, gloria a Dios, lo use Dios mucho, no, gloria al Señor, debemos corroborar lo que dijo por medio de la palabra del Señor. Por eso en esta noche yo te digo, amada iglesia, gloria al Señor, que el hombre, gloria al Señor, debe de saber, gloria al Señor, que el enemigo le va a presentar lo mismo a la mujer. Le va a presentar, gloria al Señor, las cosas del mundo muy bonitas. Se le va a presentar de una forma que va a transgresar la palabra del Señor. Pero nosotros como hijas y hijos de Dios tenemos que saber lo que es de Dios y lo que no es de Dios. No lo ponga muy lindo, gloria al Señor, pero en su corazón el Espíritu Santo que hay en usted le va a dar toques y le va a decir que eso no está bien, gloria al Señor. Los matrimonios, gloria al Señor. En esta preciosa noche, cuando yo digo a los matrimonios, gloria al Señor, alabado sea el Señor, le estoy hablando tanto a la mujer como al hombre, gloria al Señor. El hombre, amada iglesia, la mujer debe tener un solo hombre, dice la palabra del Señor, y el hombre debe tener una sola esposa, gloria al Señor. No debe, el hombre o la mujer no deben tener amantes, gloria al Señor. La gente de allá afuera que no conoce a Dios, gloria al Señor, pues para ellos es una rutina tener su esposa y faltarle, gloria al Señor. Pero nosotros como iglesia de Jesucristo, como ya salvos para el Señor y viviendo para Dios, nosotros tenemos, gloria al Señor, que vivir según la palabra, con nuestra esposa, gloria al Señor. Usted sabe por qué, gloria al Señor, porque la palabra del Señor lo dice. En Génesis capítulo 2, 24, la palabra dice así, mira cómo dice la palabra. Génesis 22, 24 dice así, por tanto, dijo Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo le voy a decir algo, gloria al Señor, en esta preciosa noche, gloria al Señor. Muchas veces los padres, muchas veces
Muchas veces los padres, sea del esposo o la esposa, se meten mucho en los matrimonios. Muchas veces, gloria al Señor, las esposas, gloria al Señor, quieren seguir dependiendo de sus padres o quieren seguir viviendo teniendo la misma relación y los mismos problemas y las mismas, gloria al Señor, responsabilidades con sus padres. Pero la Biblia es clara. Él dice que lo importante, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo tengo 2 hijos y 2 hijas, gloria al Señor. Antes que ellos no estaban casados, era mi esposa, era primeramente Dios, gloria al Señor. Después mi esposa, después mis hijos, gloria al Señor. Pero ahora ya no, gloria al Señor. Ahora mis hijos, primeramente Dios, y después su esposa, gloria al Señor. Alabado sea el Señor. Esa es la forma que está diciendo la palabra del Señor. Gloria al Señor. Por eso es que muchas veces hay muchos problemas, porque muchas veces el esposo o el esposo, gloria al Señor, quieren seguir viviendo como cuando estaban solteros con sus padres. Eso es bueno, que usted como hija o hijo, gloria al Señor, usted ayude a sus padres, pero todo tiene que estar de acuerdo, tanto con la esposa como el esposo, gloria al Señor, porque aquí la Biblia es clara y dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es que Dios es bueno, amada iglesia. Gloria al Señor. Es muy importante, amada iglesia, gloria al Señor, que nosotros, gloria al Señor, sepamos lo que dice la palabra del Señor. Por eso es muy importante leer el Nuevo y el Antiguo el Antiguo y el Nuevo Testamento, o el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, gloria al Señor. Porque ¿qué dice la palabra del Señor, amados hermanos? En 1 Reyes 11:1 dice la palabra. Pero el rey Salomón amó, dice, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, gloria al Señor, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. Y este era pecado delante de la presencia de Dios, gloria al Señor. Dios había dicho que el pueblo de Israel no tenía que mezclarse con otras razas, gloria al Señor. No tenía que casarse con otras personas que no eran de Israel, gloria al Señor. Pero podemos ver que aquí Salomón, la Biblia dice, usted sabe cuántas esposas tuvo y cuántas concubinas tuvo, gloria al Señor. Usted sabe, no es que Dios amara solo al pueblo de Israel y a las demás naciones no las amara. No, amada iglesia. Dios amaba también como amaba al pueblo de Israel, amaba a las otras naciones. Pero el problema era, gloria al Señor, que el pueblo de Israel había sido sacado de la esclavitud, había sido salido de Egipto para que fueran sus testigos en medio de aquellas naciones por las cuales ellos pasaban, en medio de aquellas naciones que iban a ser fronteras, gloria al Señor. Dios seguía amando a esas personas. Dios ama a la humanidad completa, pero Dios sabía que esas naciones, gloria al Señor, tenían sus dioses diferentes. Y usted puede ver, amada iglesia, por medio de la palabra. No le voy a dar los textos en esta noche, pero por medio de la palabra usted sabe lo que le pasó a Salomón. Usted sabe, gloria al Señor, que dice que ya cuando estaba viejo, comenzó a hacerle, ya cuando él estaba mayor de edad, comenzó a hacerle altares a cada mujer de cada nación, gloria al Señor. Al principio solo hizo altares ahí sus dioses, pero después la Biblia dice, gloria al Señor, que él comenzó a adorar a aquellos dioses, gloria al Señor. Y fue, gloria al Señor, el fracaso de Salomón. Pero Dios no lo destruyó, porque había hecho un pacto con David. Y a David le había dicho que su descendencia iba a ser estable y que de su descendencia vendría el Salvador del mundo. Gloria al Señor. Qué lindo es Dios, amados hermanos, por medio de esa palabra santa y bendita. Por eso, amada iglesia, es muy importante actuar con discernimiento y consideración para con ella, dice la palabra del Señor. En Efesios 5:25 usted dice cómo usted debe de amar a su esposa, gloria al Señor. Por eso es muy importante, gloria al Señor, que nosotros entendamos la palabra de Dios, que la leamos, amada iglesia, gloria al Señor. Porque la palabra de Dios la puede entender cualquiera que ha aceptado al Señor y tiene el Espíritu Santo de Dios. Además de eso, gloria al Señor, la puede leer y la palabra del Señor va a ser revelada por medio del Espíritu Santo del Señor.
Así que, amada iglesia, en esta noche yo te estoy hablando a ti, esposa, te estoy hablando a ti, esposo. La palabra del Señor en Pedro, capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como corredero de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué bueno es el Señor, amados hermanos, gloria al Señor. Porque si nosotros no amamos, aleluya, conforme dice la palabra, nuestras esposas, pues nuestras oraciones van a tener estorbo. Por eso muchas veces, tanto a la esposa como al esposo, Dios no le contesta sus peticiones, gloria al Señor. Porque muchas veces nosotros somos ásperos, somos toscos con nuestro cónyuge, gloria al Señor. Eso no es bueno delante de la presencia de Dios. Porque Dios nos hace, Dios es un Dios caballeroso, y así nosotros tenemos que ser, tanto la mujer como el hombre, tiene que ser caballeroso, tiene que ser gentil, amoroso, gloria al Señor. Y como hay el Espíritu Santo de Dios, Dios nos va a dirigir cualquier palabra que nosotros hablemos, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Alabado sea el Señor. Tenemos que serle fiel a la esposa, amados hermanos. Esposa, usted tiene que serle fiel a su esposo, gloria al Señor. En Malaquías capítulo 2, Malaquías capítulo 2, versículo 14 y 15, lo que dice la palabra: mas diréis, ¿por qué? Una pregunta, ¿por qué? Punto y coma. ¿Por qué Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud? Oiga, ¿por qué Jehová ha testiguado contra ti a la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal? Le dice aquí el Señor al pueblo de Israel. Ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Gloria al Señor. No, mira cómo dice, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué no? ¿Por qué buscaba una descendencia para Dios? Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Por eso le dije, gloria al Señor, que nosotros no tenemos que ser, gloria al Señor, tenemos que tener una sola esposa, gloria al Señor, con la mujer de vuestra juventud. No seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales, gloria al Señor. Nosotros como iglesia, la esposa y el esposo, no tenemos que ser desleales. Tenemos que ser leales a Dios y a nuestro cónyuge. Por eso yo digo, gloria al Señor, que el hombre que tiene una mujer cristiana, o la mujer que tiene una mujer o hombre cristiano, gloria al Señor, a veces hay controversia porque no quieren que vengan a adorar a Dios al templo. Pero yo he dicho siempre esto, gloria al Señor, que la mujer cristiana que se somete a la palabra de Dios, le es fiel a Dios y le va a ser fiel todo el tiempo a su esposo. Y lo mismo tiene que ser el esposo, gloria al Señor, porque eso nos dice la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Cuidar de ella, amada hermana, así como Dios nos cuida a la iglesia, nosotros tenemos que cuidar de ella y consolarla en las necesidades, según Efesios 5:18, gloria al Señor. Ver el ejemplo de Isaac y Rebeca, gloria al Señor. La Biblia dice, gloria al Señor, que cuando el criado fue a buscar mujer para Isaac, gloria al Señor, cuando la vio de lejos, dice, gloria al Señor, que ella preguntó quién era aquel hombre que venía, y él le dijo, es mi Señor. La Biblia dice, gloria al Señor, que desde el momento que vio a Rebeca, él la llevó a su tienda y la amó, gloria al Señor. Así usted y yo, así mujer de Dios, así hombre de Dios, usted tiene que amar a Dios y amar a su esposa. Usted tiene que amar a su esposo, gloria al Señor. Esto, amada iglesia, la iglesia tiene que ser diferente en todo sentido de la palabra, gloria al Señor. Es que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Alabado sea el Señor. Nosotros, gloria al Señor, tenemos que saber cómo, gloria al Señor, tratar a nuestra esposa. Tenemos que planificar con ella cómo le vamos a servir a Dios. Y mi amor, sea la esposa, al esposo,
debemos de orar juntos. No debemos, si pasamos 2 horas viendo televisión, oremos 2 horas y media, porque siempre, yo te voy a decir algo de esta noche, aleluya, cuando hay más televisión que oración y lectura de la palabra, la carne está encima del espíritu, gloria al Señor, pero la mujer y el hombre que le dan más de comida al espíritu que a la carne, le dan más deseos al espíritu de Dios que a la carne, esa pareja va a alcanzar una vida victoriosa, esa pareja se va a comprender, esa pareja, gloria al que va a tener, gloria al Señor, va a tener sus dificultades, va a tener sus desavenencias, va a tener sus desacuerdos, pero a pesar de todas estas cosas, nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, y el Espíritu Santo nos dirige a que tenemos que arreglar las cosas, porque la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, gloria al Señor. Así que, amada pareja, amada iglesia cristiana, nosotros tenemos que vivir conforme dice la palabra del Señor. La Biblia dice, gloria al Señor, no debe separarse de su esposa, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Sabemos, amados hermanos, que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, gloria al Señor. Sabemos, amada iglesia, gloria al Señor, que Dios en su amor y bondad, aleluya, Él nos ayuda a seguir adelante. Él nos ayuda a vivir una vida en santidad y humillación. Él nos ayuda a vivir para Él, amada iglesia, gloria al Señor. Por eso, amada iglesia, en esta noche, este es el mensaje que traigo para ti en esta noche, gloria al Señor. Mira lo que dice, oh, gloria al Señor, en Proverbios capítulo 5, versículo 19. Mira cómo dice la palabra del Señor, gloria al Señor. Dice, como sierva amada y graciosa gacela. Esa es tu esposa, amado hermano. Como sierva amada y graciosa gacela. Esa gacela preciosa es tu esposa. Esa gacela preciosa es aquella mujer cuando la viste muy linda y te enamoraste de ella y llegaste a amarla, gloria al Señor. Probablemente ella ha cambiado mucho, gloria al Señor, pero sigue siendo tu esposa. Mira cómo dice Proverbios 5:19. Como sierva amada y graciosa gacela. Ay, santo, usted ha visto qué linda es la gacela. Y así compara a Dios tanto al esposo como a la esposa. Dice, y sigue diciendo, y sus caricias te satisfagan en todo tiempo. En otras palabras, en la iglesia no hay divorcio. Al menos Jesucristo les dijo cuando llegaron los fariseos y los saduceos, los antiguos hombres de la iglesia de aquel tiempo llegaron, si era lícito darle carta y voz a su esposa. Él dijo que no, gloria al Señor. Pero entonces ellos le dijeron, ¿y por qué Moisés les dijo eso que se podía hacer? Él dijo, por la dureza de vuestro corazón. Pero desde el principio podemos ver que la Biblia dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Como preciosa, amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan todo el tiempo. Las caricias de ella te satisfacían desde que eras novio de ella o eras novio. Las caricias de ella te satisfacían, gloria a Dios, después de casarte con ella. Y esas caricias, ese amor, gloria al Señor, tiene que ir aumentando en tu vida, gloria al Señor. Yo en mi caminar en el Señor, en una ocasión, gloria al Señor, un matrimonio tenía muchos problemas, gloria al Señor. Y vino el esposo y me dijo un día, gloria al Señor, que se pensaba divorciar de su esposa, gloria al Señor, porque tenía muchos problemas, gloria al Señor. Y a pesar de eso, que tengo tantos problemas, cuando me dijo así estas palabras, me dijo, cuando yo me casé con ella, me dijo, la cinturita parecía una guitarra, me dijo, pero ahora mira cómo está, y además de eso se comporta mal, me dijo. Pero yo sabiamente en el amor del Señor le dije, hubiera tenido el cuerpo, la cinturita como una guitarra, le dije, lo tenga ahora ya diferente, sigue siendo su esposa, y si usted se divorcia de ella, no habiendo adulterio, cuando usted se case con otra, usted va a adulterar. Las cosas de Dios no son como mucha gente anda por ahí diciendo que son cristianos, gloria al Señor. La gente del mundo a los 2-3 años se divorcia, gloria al Señor, y se casa otra vez. En el Señor no hay divorcio, dijo Jesús, al menos que sea por adulterio o fornicación. Alabado sea el Señor. Así que tu esposa sigue siendo sierva amada y graciosa gacela.
Así que las caricias que le dabas cuando te casaste te siguen satisfaciendo todo el tiempo hasta que la muerte lo sorprenda. Así que en su amor recréate siempre. Recréate en el amor de tu esposa. Recréate en el amor de tu esposa. Gloria al Señor. Aunque probablemente el esposo se puso ya diferente en su cuerpo por los años, pero es tu esposo y es el hombre que Dios puso a tu lado. Y usted no puede dejarlo, amada iglesia. Gloria al Señor. Y con esto voy a terminar. Gloria al Señor. En Colosenses, gloria al Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 19. Mira cómo dice la palabra del Señor. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Gloria al Señor. En otras palabras, debe de cuidar, consolarla, gloria al Señor, en las necesidades. No debe separarse de su esposa, gloria al Señor. Es más, ni debe poner su vista en otra mujer o en otro hombre, gloria al Señor. Porque la Biblia es clara, gloria al Señor. Nosotros queremos vivir una vida santa delante de la presencia del Señor. Tenemos que vivir conforme dice la Biblia. Esta es la guía, amada iglesia. Aquí es donde Dios nos enseña cómo tenemos que comportarnos todos los días. Y por medio de esta palabra Dios nos enseña, gloria al Señor, que le pidamos todos los días al Señor que Él nos ayude a vivir una vida para Él. Que Él nos ayude desde la mañana a decirle al Señor: me presento en sacrificio vivo delante de ti. Que en este día, Señor, cuando digo así, me presento en sacrificio delante de ti, no es que yo me presente en ayuno, pero yo le digo: en este día mi vida es tuya. Y tú, por medio de tu Santo Espíritu, me vas a guardar sin mancha y sin arruga. Cuide a su esposa, ame a su esposa y recréate en la mujer de tu juventud. Dios le bendiga, Dios le guarde. Este es un consejo pastoral, este es un consejo doctrinal. Gloria al Señor. De esto ya casi no hablan los líderes, pero yo te tengo que hablar estas cosas, gloria al Señor, porque el deseo de Dios es que disfrutes aquí. El deseo de Dios es que disfrutemos todo lo bueno que hay aquí en la tierra y disfrutemos la vida eterna que vamos a tener en el cielo. Señor, te adoramos. Señor, te exaltamos en esta noche.